Mi nombre es Juan Pablo Jacobo, soy de Curuzú, Cuatiá, de la provincia de Corrientes, al sur de la provincia de Corrientes, y hoy les voy a cocinar un cordero al cilindrón, una receta típica española, vasca, que la han traído los españoles, los vascos, a la ciudad y que yo la voy a representar de una manera muy particular, haciéndole algunas modificaciones, pero manteniendo los productos autóctonos. Voy a usar carne de cordero. El cordero es muy conocido en la zona, sobre todo el cordero mesopotámico es una carne muy conocida a nivel nacional, una carne muy noble, muy rica para cocinar. Vamos a usar mandioca, que también es de la zona de Corrientes, de la zona de Saladas, y vamos a usar cebollas, que tengo por acá, vamos a usar morrones, puré de tomate y un poco de ajo, que tengo una pasta de ajo cocinada al rescoldo en el fuego, y después vamos a utilizar vino tinto y vamos a utilizar también morrón. Les voy a hacer una receta típica. Lo que se está buscando ahora, en estos momentos, en este tiempo, es darle más importancia a la cocina regional y tratar de valorizar o revalorizar recetas que ya no se están viendo en ningún restaurante, en ningún comedor, y la idea es, a través de la red de cocineros de Liberá, tratar de fortalecer esa parte de la cocina autóctona regional para poder así en algún momento tener un propio libro, más videos o nuevamente las recetas que cocinaban nuestros abuelos, nuestros familiares más antiguos, para poder nuevamente posicionar a la cocina regional dentro de las mejores del país. Bien, bueno, lo que yo voy a hacer hoy es cocinar. Por un lado, la carne de cordero la voy a pasar por harina y la voy a fritar en aceite. Por otro lado, voy a cocinar cebollas con ajo, también en aceite. Y por otro lado, voy a hacer una fritura de mandiocas que ya las tengo cocinadas acá, precocidas, hervidas. Las voy a cocinar de manera a través de una fritura para acompañar el cordero al cilindrón. Vamos a cocinar, vamos a prender los fuegos. Bien, para empezar a cocinar lo que voy a hacer es poner a fritar las cebollas, que las tengo cortadas en cubitos. Lo que quiero es cocinar súper bien las cebollas para que me queden bien tiernas. Las voy a cocinar con la pasta de ajo. Enharino el cordero, lo tengo el cordero en un poquito de aceite. Estoy usando el cuarto del cordero, lo que sería la pata del cordero, la pata trasera. Le saco toda la cantidad de pulpa que trae esa pieza de cordero. Podrían hacerlo tranquilamente con costillas si quisieran, con las patas delanteras, no habría ningún inconveniente. Y por otro lado caliento aceite acá para fritar mi cordero. Lo que estamos buscando con la red de cocineros de Liberá es darle mucha importancia a nuestras comidas más típicas y regionales. Y lo que se está buscando es encontrar a personas por ahí ya mayores o adultas que tengan un recetario o que tengan recetas que hayan heredado de sus abuelos, de sus mamás, de sus papás, para poder armar así en algún momento y ojalá a futuro un muy buen libro de cocina regional de la provincia de Corrientes. Ojalá que lo podamos hacer. El trabajo que hace la red de cocineros de Liberá es muy importante para mantener viva nuestra cocina típica regional. Una vez que el cordero esté bien dorado, lo que vamos a hacer es incorporar la salsa que estoy formando con el puré de tomate, el vino
el ajo y la cebolla a la sartén donde tengo el cordero. Para trabajar con la mandioca lo que hice fue pelarlas, cortarlas en piezas más chicas, las pasé por una cocción en agua con un poco de sal y laurel y ahora lo que hago es solamente fritarlas para que me queden bien tiernas, doradas y muy ricas. Tengo unos morrones que cociné hoy directamente en el fuego para que me queden bien tiernos y lo que voy a hacer es agregarlos en piezas grandes directamente en la sartén donde tengo mi cordero al cilindrón. Bien, ya tenemos nuestro cordero al cilindrón totalmente cocido, las mandiocas fritas ya están listas, calentitas. Lo que vamos a hacer ahora es presentar nuestro plato y probar para ver que todos los sabores y la cocción de la carne, de las mandiocas, esté todo en su mejor punto. ¿Bien? Tenemos nuestro plato terminado de cordero al cilindrón. La carne del cordero súper tierna, la salsa espesa, súper rica, de muy buen sabor. Nuestras mandiocas crocantes, utilizando estos productos que nos da la tierra, que nos da nuestra región y revalorizando estos platos que los han comido nuestros abuelos, nuestros tíos. Lo dejamos acá y bueno, ojalá que pronto lo volvamos a tener en algún comedor, en algún restaurante. Muchas gracias a todos por la invitación y a disfrutar.